Lázaro Cárdenas es considerado por muchos como el último buen presidente que tuvo México y por otros como el nuevo fundador del México como lo conocemos, ya que cimentó el sistema político que al día de hoy se sigue utilizando. Sin embargo, la realidad es más triste y amarga de lo que se dice, pues en realidad Lázaro Cárdenas fue el comienzo real de la corrupción, el nepotismo y en general de la clase de políticos que existe al día de hoy en la nación, y sobre todo fue el que inició la dependencia hacia Estados Unidos. Lázaro Cárdenas en su juventud se unió a la Revolución Mexicana peleando del lado de su mentor, Plutarco Elías Calles, combatiendo a los villistas y traicionando a Venustiano Carranza junto con su mentor. Y al término de la Revolución Mexicana se instaura el Maximato, en el cual Calles elegía y controlaba a los siguientes presidentes como marionetas, pues la última palabra de todo siempre la tenía él. Sin embargo, cuando a Cárdenas le tocó ser el presidente de México, exilió a Calles, pues sus ideas ya se habían distanciado notablemente. Calles veía a la Alemania nazi como un modelo a seguir, mientras que Cárdenas, con sus ideas socialistas, veía a la Unión Soviética como modelo. Sin embargo, ningún modelo podía funcionar en México, un país tan arraigado a sus tradiciones y a la religión. Y cualquier cambio radical traería una segunda revolución y nadie querría eso de nuevo. Por ello, se creó el Partido Nacional Revolucionario, antecesor del PRI, con el cual se cimentó el poder político para asegurarse de que nadie volviera a rebelarse o negar que no había democracia en el país. Sin embargo, igual que en la actualidad, los fraudes electorales y el nepotismo al poner candidatos a puestos de poder era casi siempre. En el poder, Cárdenas sentía una aversión hacia la iniciativa privada y como buen socialista quería ser el Estado supervisor y de ser posible el proveedor de toda actividad en la nación. Y eso hizo, empezando con la reforma agraria, donde acabaría con los latifundistas, repartiendo así las tierras entre los campesinos, aun si estos no podían trabajarlas. Pero esto no era importante para él, pero sí la oración de los mismos, pues lo llamaban el Tata Lázaro, por la forma tan paternalista de tratar a las clases campesina y obrera. Y es en esta última, en la obrera, donde se crearía otro grave error, el cual fue la creación de los sindicatos. Unos sindicatos con tanto poder que existen al día de hoy y solo retrasan el progreso con su burocracia y corrupción, ya que estos sindicatos, lejos de convertirse en la protección del trabajador, se convirtieron en el enemigo del burgués capitalista, que es el que trae trabajo e inversión al país. Pero su hazaña más recordada es sin duda la expropiación petrolera, que según se dice, quitó el poder sobre los recursos naturales de la nación a las potencias extranjeras como fueron Estados Unidos y Reino Unido. Sin embargo, esto es un error, ya que los recursos de la nación siempre serán de la nación. Lo que tenían estas empresas extranjeras era la concesión para extraerlo. Sin embargo, Cárdenas necesitaba algo que lo marcara en la historia, algo atrevido y peligroso, como lo era provocar dos de las más grandes potencias de la época. Se podría decir que Cárdenas caminó en la oscuridad al expropiarlas, y por eso se ganó el respeto de gran parte del país. Pero la realidad es que no iba a oscuras, contaba con una guía muy importante, la cual era el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, quien también era un socialista, solo que este lo ocultaba. Cárdenas y Roosevelt se hicieron buenos amigos, pues sus ideas eran similares y antagónicas hacia el imperialismo europeo. Cárdenas no actuó solo, pidió permiso a Roosevelt, el cual le dio permiso para expropiar a estas empresas. Particularmente se lo hizo porque Roosevelt quería sacar al Imperio Británico del continente para él ser el país hegemónico, vaya,
en esta parte del hemisferio occidental. Y de hecho, fue Reino Unido el que demandó una compensación y estuvo en pláticas en su parlamento para invadir México por esta gran ofensa, pues no podía permitir que un país tan inferior haya expropiado un recurso tan importante como lo era el petróleo. Sin embargo, Estados Unidos en el fondo apoyaba a México y es por eso que Reino Unido no hizo nada. Otro motivo del apoyo estadounidense es que ahora México tendría que correr con los gastos de la extracción y el procesado del cloro. Y aparte de que México no pondría el precio del petróleo, lo pondría el mercado internacional. Por lo cual, los primeros años de la expropiación hubo muchísimas pérdidas que el gobierno compensaría con la alza y creación de impuestos. Fue hasta la Segunda Guerra Mundial donde el petróleo de México fue redituable, pues había acordado venderlas exclusivamente a los Estados Unidos. Cabe destacar que Cárdenas era un hipócrita, debido a que públicamente hablaba de repartición de tierras e igualdad, pero en la práctica él y sus allegados se apropiaron de muchísima tierra expropiada a base de amenazas, y él y su familia viviendo vidas de lujos, mientras gran parte del país aún vivía en condiciones precarias cercanas al siglo XIX. Cárdenas pasó el resto de su vida viviendo entre lujos y comodidades, mientras predicaba ideas socialistas, ideas que a sus hijos les transmitió, junto con su estilo de vida ostentoso. Pero no es de extrañar de los socialistas, pues hablan del pueblo e igualdad, mientras ellos terminan siendo igual o más ricos que los capitalistas a los que critican, y acusan de todos los males de la sociedad contemporánea. Como vemos, Cárdenas fue el inicio de la política moderna de México: nepotismo, corrupción y la dependencia de Estados Unidos, ya que México no puede tomar una decisión importante sin que Estados Unidos esté al tanto o lo apruebe. Así como el papel del Estado en México siguió siendo igual hasta Salinas, cuando el Estado empezó a perder fuerza por la iniciativa privada. Pero aquí la verdadera pregunta es: ¿México está mejor al mando de socialistas corruptos con ansias de poder, o en manos de capitalistas egoístas que solo buscan su enriquecimiento personal? Ambos casos son lamentables y ambos casos ocurren en la actualidad en México. Y ambos bandos son controlados por un poder superior, como siempre lo ha sido. Yo me despido, no sin antes decirte qué sabemos y qué creemos saber.